Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Nos alegramos mucho de que nos encontremos una vez más en este ciclo de cine. Este es el tercer encuentro de las noches de cine y psicoanálisis y tengo el gusto de presentarles esta maravillosa película, Elda y los monstruos, estrenada en el 38º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en el año 2023, con dirección y guión de Nicolás Herzog, que está aquí con nosotros, y con la participación y actuación de Diego de Tona, Natalia Curcho, Calypso Summer, Anul Orbie y Fran Cuna. La película se nutre de géneros diversos: el musical, el documental y la road movie, donde desde su primer cuadro nos introducen lo que podríamos pensar que hace a la belleza hipnótica de su protagonista. Diego es también Elda, un artista de glam rock que en el film logra desdoblarse, dividirse y dividir al espectador. Hay en la película un comienzo atravesado por un desencuentro. De entrada, Diego se presenta en el casting con la fluidez de un río, introduciendo la dimensión del spaltung de la división constitutiva en todo ser hablante, dado que nos cuenta un desencuentro amoroso. En ese punto es un film que nos concierne a todos. Y Diego nos hace cómplices, con su risa, de lo que en su decir hace pasar por el cuerpo. Como en aquel poema de Girondo, dice que se lloró todo Londres, cuando la confusión amorosa e inexplicable del desencuentro con alguien le permitió otras búsquedas, otras revanchas. Pascal Quignard, en el libro Complementos a la teoría sexual y sobre el amor, plantea la pregunta de por qué la sexualidad nos parece siempre tan perturbadora a los humanos. El sexo es extraño, algo está en sus pantalones, un dios o un demonio, algo que da miedo y ese algo se halla en su cuerpo. Y dice, allí hay un desmembramiento propio del enigma, una disparidad absoluta que ninguna curiosidad individual explorará por completo. Hay revelación entre los humanos porque lo irrevelable agita sus almas. Una desnudez que los animales no tienen. Un gato no está desnudo, un pez rojo no está desnudo. El desnudamiento, al ser la revelación imposible de lo que está oculto por la alteridad en el otro, expone al enigma. Reír es para Diego y para Elda la posibilidad de hacer de esa contingencia, de ese desencuentro, arte. El tratamiento de cada uno de los actores, de los personajes de este film, es uno por uno. Hay un interés especial, un cuidado, detenimiento en lo más singular de cada uno de quienes comparten un encantador grupo de amigos, peregrinos de un viaje hacia el santuario de la muda, una especie de divinidad popular de una mujer trans que fue asesinada brutalmente. Lo enmudecido, lo indecible, lo rechazado marca el camino hacia la construcción de lo más propio, una clara posición política que en la película puede expresarse sin golpes bajos. Dufourmantel, en el elogio del riesgo, se pregunta, ¿cómo inventar una fuera? Y en el capítulo La risa, el sueño afuera del impas dice, reír es un riesgo, soñar también. Ambos irrumpen sin decir de dónde vienen. Elda y los monstruos plantea el desafío que para el psicoanálisis es esta película.
El futuro no está escrito en las estrellas, el futuro es nuestro. Si sabemos inventar la manera correcta de hablar, de dirigirnos a este otro actual que nos rodea, que ha cambiado de lengua, que ha cambiado de paradigma, por lo que nosotros también tenemos que cambiar algunas cosas en nuestro paradigma para saber hablar con este otro, dice Laurent en El goce sin rostro. Este filme es también una manera de ejemplificar en psicoanálisis de qué hablamos cuando hablamos de invención, ya que todos tenemos que inventarnos el padre que nos reconoce o nos rechaza. Cada uno se entrega a la contingencia del encuentro del partener y nunca se llega a reducirlo en términos de norma, ni a saber exactamente a qué regla obedece. Lacan en RCI dice, soy lo que digo que soy. Soy lo que soy es un agujero, ¿no? Un agujero hace torbellino. Eso engulle y después hay momentos en que eso escupe. ¿Qué es lo que escupe? El nombre, el padre como nombre. Es entonces menester del psicoanálisis dejar ese casillero vacío. Bueno, Ale, vos ahora presentás a Juan Mitre y a Nicolás Herzog. Bueno, gracias, Vivi. De Muy nada. lindo. Bueno, presento a nuestros invitados de hoy. Muy contenta de estar acá en esta noche. Bueno, Nicolás Herzog. Nicolás nació en Santa Fe, pero vivió su infancia y su adolescencia en Concordia, en Entre Ríos. Y digo esto porque me parece que no es un dato menor, porque toda su filmografía, por lo que pude ver, está, digamos, cruzada por su tierra natal no, su tierra de crianza, ¿no? Este, de hecho, me parece que en la película, bueno, el paisaje entrerriano es casi como un protagonista más y también, digamos, se puede palpar lo que es la vida en una ciudad del interior de una provincia. Me parece que eso está todo el tiempo, ¿no? Eh, Él estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA, eh, es guionista, productor y director de cine. Su ópera prima fue Orquesta Roja en el 2010, eh, que es una especie de documental sobre un acontecimiento ocurrido en Concordia en la época del menemismo, ¿no? Era una especie de fake news que se transformó en casi en una tragedia, me parece, ¿no? Después, bueno, y en ese año además él crea su productora que se llama Rumba Cine. En el 2016 filma Vuelo Nocturno, que también es un documental sobre una cuestión que circula bastante en Concordia, casi como una leyenda, como un mito, y es un aterrizaje forzoso que tuvo que hacer Antoine de Saint-Exupéry, por ahí cerca de Concordia, y se encuentra ahí con dos chicas, con dos niñas, creo, eh, que, digamos, dicen que esas niñas fueron como las que inspiraron El Principito. Entonces, hay además un libro de la autoría de Nicolás que se llama Las Principitas. Eh, en 2019 filma una ficción que es La sombra del gallo, una ficción policial, donde también, digamos, está presente la ciudad de Concordia.
Eh, pero además de todo esto, Nicolás participa bastante activamente en el FISER, que es el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Creo que fue también fundador de ese festival. Y lo que tiene de interesante, que recién nos contaba un poco, es que a la par del festival hay digamos, hay un, un lugar de intercambio, un espacio que se llama FISER Forum, donde Nicolás es el responsable, el director, donde lo que se trata de hacer es, digamos, promocionar, promover y fomentar la industria audiovisual de la región del NEA. Y además intercambia, digamos, experiencias con otros espacios de fomento industrial de otras provincias, ¿no? De otras regiones del país. Cosa que me parece que es bastante interesante, sobre todo en esta época, ¿no? Bueno, Juan Mitre, no es la primera vez que está en el ciclo, ya nos acompañó en otras ocasiones. Siempre es interesante escucharlo, Juan. Juan es psicoanalista, es miembro de LEOL y de la MP, es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano. Bueno, escribió numerosos artículos, pero además es autor de los libros La adolescencia es edad decisiva del 2014, El analista y lo social del 2018, Formación del analista y prácticas en salud mental de 2024. Y además en este momento Juan está participando como responsable de un seminario diurno en la EOL sobre el tema de la amistad, que bueno, me parece que la amistad es algo que está como en la base de esta película, así que esperamos escuchar algo de eso, Juan. Bueno, le damos primero la palabra a Nicolás y después a Juan. Así que te escuchamos, Nicolás. Bueno, gracias Ale por la introducción y la presentación y por esa gran apertura previa sobre la película con clave psicoanalítica. Yo no vengo obviamente del psicoanálisis, eh, ni tampoco preparé una locución, pero sí quería un poco contar, que creo que es lo que probablemente están esperando o no, que es como que me motivó, ¿no? A hacer esta película, gracias también a Pablo y a todo el gente de Teol y a todos los participantes y también por haberse tomado el tiempo de ver la peli. Yo contaba antes y ya que lo conté, me gustaría también volver a contarlo, porque siempre las películas nacen desde algún lugar, ¿no? Germinan desde alguna zona que muchas veces tiene que ver con experiencias vividas. Yo soy un realizador muy enraizado con mi tierra, como dijo recién Ale, todas mis películas las filmé en la región de Salto Grande, que es la zona donde elijo volver, ¿no? No sé quién dijo que uno es de donde vuelve, ¿no? O de donde elige volver. Bueno, yo vuelvo habitualmente a Entre Ríos, vuelvo habitualmente a Concordia, donde tengo parte de mi familia, mi casa y mis temas, ¿no? Y el cine, como el arte en general, siempre nos acompañan las luces y las sombras. He hecho películas que son más sombrías y asfixiantes, como La sombra del gallo, que es la película donde conozco a Diego, eh, y películas más luminosas, como Elda y los monstruos, eh, que es la película de la cual vamos a hablar hoy. Eh, Hay un punto de partida que es completamente claro y evidente, que es el personaje, ¿no? Diego, ese ser que parece venir desde otro tiempo, ese ser distinto, ¿no? Ese ser
que parece diferente a todo lo que conocemos habitualmente, ¿no? Podemos como tomar referencias, hay algo de la androginia, del banquete platoniano, ¿no? Que estaba ya presente en Aristófanes, y si vinculamos la risa con Aristófanes, me parece que hay un lindo vínculo ahí también como para explorar. Eh, pero a mí me llamó profundamente la atención, y lo contaba hace un rato en la previa, cómo un ser puede como fluctuar de una manera tan genuina y tan orgánica entre eso que habitualmente, de eso que habitualmente no podemos salir, que son las polaridades, ¿no? Las inmunidades de las cuales estamos como seteados como sociedad, y desde el pensamiento. Y contaba que esa experiencia de conocer a Diego y conocer a Elda, o construir a Elda, porque también Elda empezó a aparecer y a germinar en el trabajo, ¿no? En el vínculo entre nosotros. Y eso creo que fue lo genuino. Me propuse hacer una película de características híbridas también, que justamente era lo que me implicaba un riesgo diferente a lo que estaba acostumbrado. Yo he hecho 2 documentales, he hecho una ficción, había algo siempre de las zonas híbridas que me interesaban, pero hacer una película en donde los límites de la ficción y lo real estén tan embrincados, tan difusos, donde las fronteras y los límites estén tan cortos y pequeños y casi indescriptibles, tenía que ser la única salida para tratar de entender ese personaje y hacer una película que le rinda el homenaje más honesto, ¿no? Entonces el punto de partida fue un retrato, pero la película se tenía que abrir a esos temas que obviamente siempre me interesaron, que son el amor a la tierra, la amistad, el amor, la, la salida amorosa a las dificultades de los vínculos, la nueva familia, son los amigos. Eh, y quería hacerlo de una manera luminosa, lo contaba antes, porque yo venía de un cara a cara con el más allá, de una enfermedad que me había tenido un poquito cercano a la fantasía de la muerte, y me seducía mucho poder gozar con el proyecto, ¿no? Eso era algo que me constituía en ese momento, ¿no? No sé si les ha pasado, pero hay algo muy potente en ese momento en el cual te dicen, bueno, ok, estás para seguir, y voy a vivirla a pleno. Y la película un poco me acompañó en ese proceso, y la propuesta a todo el equipo fue, bueno, vamos a gozarla, no sabemos qué va a venir, y entonces lo vivimos como una experiencia de mucho enraizamiento, un equipo muy pequeño, en el medio de la pandemia, lo cual no era menor también, porque estábamos transitando también un momento histórico muy particular. Y la película es el resultado de eso, ¿no? De esa germinación. Y, y lo que sucede básicamente en mí cuando pienso, probablemente que sea mi película más ensayística, por decirlo de alguna manera, era cómo atravesar 2 temas que me seducían mucho. Uno era la vinculación de la libertad con la diferencia, ¿no? Que hay ahí en ese diálogo, ¿no? Entre el ser libre y el ser distinto. Y en el medio lo monstruoso como aspecto simbólico, ¿no? Como aspecto digno de ser rescatado, de ser puesto en evidencia, de ser simbólicamente atravesado, de ser apropiado por parte de los protagonistas, ¿no? Yo soy un monstruo y me río de ello y lo comparto. Me parece que en ese gesto, y eso es un poco como algo que pienso ahora, medio en voz alta, aparece la frescura de la película, ¿no? Es como nos hacemos cargo del monstruo, nos reímos de eso y lo compartimos.
y yo como realizador, muy brincado en el grupo, porque terminaron siendo mis amigos y abracé ese universo de alguna manera, logré algo que a veces es, ustedes lo dirán, pero digo, es complejo de encontrar, que es esa distancia en la cual yo como creador tomo una distancia que no es ni lo suficientemente lejana para que la distancia sea demasiado grande y aparezca el gesto irónico, ni demasiado cercano como para que no se note, ¿no? No sé si me explico. Y en el medio siempre el camino era el goce. Eso era muy, muy extraño, porque muchas veces me han dicho, bueno, es una película en la cual la sexualidad parece escamoteada. ¿Dónde aparece la dimensión sexual de la película? Y yo le digo, desde el principio al final, digamos, ahí está la dimensión sexual. Yo la veo todo el tiempo. Obviamente es un gesto erótico, es un gesto estético, estético-político, en donde no aparece la necesidad de la pornografía explícita ni de la victimización del dolor de una manera evidente, pero se manifiesta. Así que son esos los temas que un poco me dieron vueltas. En una película que tiene una trama muy simple, pero que no deja de vincularse también con la historia de luchas oscuras, que se monta sobre eso. Cuando contaste la sinopsis, recuperaba cómo de alguna manera había llegado a la idea de la película y el guión, el personaje de la muda, que es un personaje ficticio obviamente, pero que tiene una vinculación directa con un personaje real de mi infancia, que era una chica que había sido, que había tenido un accidente, se le había quemado gran parte de la cara y se prostituía. Seguramente ahí apareció como algo de lo fantástico, le decían la muda, pero en realidad no era muda, literalmente, sino tenía problemas para hablar por su accidente, pero en la comunidad era la muda, y eso me había sorprendido un montón, me había quedado como síntoma de lo monstruoso de mi fantasía adolescente. Y por otro lado, el personaje o la secuencia, que seguramente se acuerdan, de cuando la película se va volviendo un poco más onírica o más fantástica, ya hace la segunda mitad del peregrinaje, cuando cruzan el río, que es un poco la barrera simbólica, ¿no?, de la peli, cuando ya la ficción se manifiesta en todo su esplendor, por decirlo de alguna manera. El personaje que actúa de botera, o de botero, también ahí hay algo de algo inexplicable. También ella es en sí, es una artista trans muy, muy reconocida en el pueblo, que tiene una historia. Me parecía ahí como darle esa entidad, ¿no?, de que sea quien acarrea, quien trae en su cuerpo las luchas de muchas generaciones. Fue también un gesto político un gesto político y sutil para dar. Bueno, fue una pequeña introducción. Yo creo que abro un poco la charla para que Juan también pueda decir algunas cosas y obviamente escucharlos. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Lo escuchamos primero a Juan y después conversamos entre todos. Dale, Juan. Buenas noches. Bueno, es un gusto estar acá otra vez. La verdad que agradezco especialmente esta invitación porque les comentaba recién que para mí fue la oportunidad de ver ahora Elda
y los monstruos, y me encantó, será recomendado en estos últimos días a muchos amigos, te digo. Así que, bueno, así que también es un gusto hablar de una película, pensar algo a partir de una película que aparte a uno le ha gustado, tiene siempre un sabor especial. Eh, yo una pregunta que ahora, digamos, ¿no? A partir de esto que decía Nicolás, que no para como pensarla también después, ¿no? Que a mí me pasó algo con El de los monstruos, donde eh, estaba esperando los monstruos, digamos, ¿no? Y como que no terminaba de encontrarlos, digamos, ¿no? En la película, ¿no? Hubo algo de eso, ¿no? Que me dejó. Y cuando contabas hace un rato, esto fue por ahí en la previa, pero lo puedo contar, te contaba Nicolás que es cierto que la película empieza y parece que va a ir para un lado y va para otro, digamos, ¿no? Uno tiene esa sensación en la primera escena y a uno le remiten seguramente un montón de películas que ha visto, ¿no? A todo un género y de golpe se va para otro lado, ¿no? Eso yo no lo había captado, o lo había captado, pero no lo había leído a partir de esto que vos comentaste recién en la previa. Bueno, entonces, eh, digamos, a mí hay algo muy interesante que es una película para mí sobre el no todo, ¿no? Yo diría eso, en principio, ¿no? Como un de Diego Zelda, pero no siempre. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en esa escena de la entrevista radial, ¿no? Cuando le preguntan cómo quiere que la llamen, ¿no? Y dice, hoy, Zelda, ¿no? O sea que no hay algo fijo, ¿no? Es una identidad, podemos decir, no toda, eh, que da lugar a la ambigüedad y que atraviesa, ¿no? Los binarismos, ¿no? Toda esa cuestión está presente, ¿no? O sea que encontramos un efecto poético, ¿no? Es una- film para mí es una experiencia estética, ¿no? Encontrarse. Y yo quería resaltar sobre todo esa dimensión poética en el film, ¿no? En ese fluir que a su vez es muy lindo cómo ese fluir, ¿no? De los personajes, el fluir de los diálogos, el fluir de una identidad a otra, de un género a otro, ¿no? Como uno quiera nombrarlo, ¿no? Pero también está el fluir del río Uruguay, ¿no? O sea que esa conexión, ¿no? Ligada al fluir, el fluir de la luz también, ¿no? Porque tiene una luminosidad muy interesante. Eh, Hay otra escena que pareció eh, creo que clave, que es la escena en la iglesia, ¿no? Cuando están con la amiga, y donde se preguntan por qué no puede convivir la existencia con la inexistencia, ¿no? Digo, ¿no? Y ahí hay otra vez, digamos, ¿no? La cuestión de ir más allá de cierto binarismo, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿no? Esas las preguntas, ¿no? Que se introducen y a su vez el modo eh, también vivo de responder, ¿no? Porque es con música, ¿no? Es con baile, ¿no? Digamos, esas respuestas, ¿no? Que surgen del cuerpo. Eh, o sea que el punto que a mí me interesa especialmente, y creo que es lo que nos enseña, digamos, a los psicoanalistas, al psicoanálisis, ¿no? En el punto, ¿no? Que para nosotros siempre los artistas, ¿no? Nos llevan la delantera, ¿no? Van un paso adelante y bien nos interpretan a nosotros. No es que nosotros interpretamos a los artistas, sino que los artistas o las obras de arte nos interpretan a nosotros. Me parece que es también ese efecto propio de la poesía, ¿no? Que es el efecto de agujero que produce, digamos, ¿no? Cómo produce un efecto de sentido y también un efecto de agujero, que es todo un modelo para pensar también la interpretación en psicoanálisis, como plantea Lacan, ¿no? Ese efecto de sentido y efecto de agujero al mismo tiempo, ¿no? Cómo conviven esas cuestiones, digamos, ¿no? Lo que se puede entender, digamos, y aquello que no, ¿no? Y que se mantiene como algo también oscuro. O sea, que cómo conviven, digamos, registros heterogéneos. Eh, yo no pude dejar de vincular, digamos, algo
la película, digamos, a las menciones que hace Lacan en el final de Despertar de Primavera a La diosa blanca de Robert Graves, ¿no? Que para mí es fundamental esa referencia, ¿no? Donde yo lo voy a leer como lo dice Lacan, y para comentarlo después un poquito, que sea, ¿no? Porque, ¿no? Dice, cuando termina el Despertar de la Primavera, Lacan dice, ¿cómo saber si, como lo formula Robert Graves, el Padre mismo, el Padre eterno de todos nosotros, no es más que el nombre, no es más que el nombre, entre otros, de la diosa blanca, aquella que su decir se pierde en la noche de los tiempos por ser la diferente, otra siempre en su goce. Digamos. Así que fíjense cómo ahí, ¿no? Detrás del Padre Eterno, digamos, ¿no? Lacan ubica, digamos, a la diosa blanca y la diosa blanca de Robert Graves, que es un texto que, bueno, un libro, ¿no? Gigante, que yo lo estuve trabajando en un momento. Eh, es muy interesante porque es un libro sobre las sociedades, digamos, ¿no? Matrilineales, anteriores a las sociedades patriarcales, patrilineales, digamos, ¿no? Y ahí un poco se narra cómo se reformulan todos esos mitos, digamos, quedan reformulados, digamos, a partir de las sociedades patrilineales, que eran mitos donde lo que estaba en el centro era la diosa blanca, eh, etc. Pero lo que ubica Robert Graves es que más bien lo que estaba en juego ahí era la poesía, digamos, ¿no? Dice que eso sigue estando presente en la poesía, ¿no? Como que, ¿no? Eso que una forma se pierde, digamos, ¿no? Con los nuevos mitos que se construyen, digamos, ¿no? Incluso los mitos griegos, etcétera, digamos, la dimensión poética se mantiene, digamos, en la poesía. Eh, entonces, digamos, y ahí también se pregunta cuál es la función de la poesía, por ejemplo, Graves, y dice que la función de la poesía hoy sigue siendo la misma, dice que es la invocación de la musa y su utilidad es la experiencia de exaltación y horror mezclados que su presencia suscita. Es interesante eso, ¿no? Como la exaltación y el horror mezclado, digamos, ¿no? Que eso trae. Entonces, yo creo que ahí que la figura de la diosa blanca que le interesa a Lacan, hay algunos textos de Laurent donde trabaja muy bien esto, digamos, es claramente una figura de lo femenino, digamos, pero lo femenino como lo piensa el psicoanálisis, que es más allá del género, es un femenino fuera de género, ¿no? Ese femenino, digamos, ¿no? Es del que hablamos, ¿no? Y que de alguna forma ubica un goce, digamos, un goce más allá de la palabra, más allá de la ley y más allá del nombre del Padre. Por eso es interesante también en esa iglesia, digamos, ¿no? También esa escena, digamos. Y creo que ahí la poesía, digamos, ¿no? Y la resonancia, eh, digamos, permite acercarse a la otredad propia de lo femenino, digamos, ¿no? Y creo que ese es un modo de evitar las derivas segregativas. Entonces, ese es un punto, ¿no? Porque es un film, podemos decir, antisegregativo, digamos, ¿no? Y me parece que ese efecto poético es también lo que permite evitar toda una deriva segregativa. Entonces, a mí me interesó lo de hace un tiempo, digamos, ¿no? Lo de la diosa blanca, y creo porque esa vinculación con lo femenino, perdón, con lo femenino, esa vinculación con la poesía, también nos permite, por ejemplo, no sé, tomar, no sé, todo el movimiento feminista o todas las luchas también de LGTB, digamos, también tomar esa dimensión poética que está ahí en juego. Es decir, no solamente, digamos, ¿no? La reivindicación de derechos, que es clave y fundamental, digamos, ¿no? Por supuesto que siempre los derechos son un previo, digamos, ¿no? Pero también me parece que hay toda una dimensión poética en juego que uno lo ve, ¿no? En la estética, en los colores, en eróticas, etcétera, digamos, ¿no? Entonces esa vía me parecía interesante y me hizo de alguna forma pensar eh, la película. Eh,
Después, digamos, la cuestión de la amistad, que en realidad no pensaba decir nada sobre la amistad, por más que está la amistad en la película, pero bueno, ya que Ale hizo mención, voy a decir dos o tres cosas que por ahí pueden interesar. Una es una referencia de Derrida, donde en Políticas de la Amistad, que es un gran texto, él ubica como un problema de pensar la amistad en clave de fraternidad. Digamos, ¿no? Mi amigo, mi hermano, ¿no? Que generalmente es, ¿no?, un modo, ¿no?, de nombrar a veces a los amigos, digamos, ¿no? Y él se plantea, bueno, cómo pensar una amistad más allá del principio de fraternidad. Y una amistad más allá del principio de fraternidad implica una amistad que tenga en cuenta la otredad del otro. Digamos, no la semejanza, sino la diferencia. ¿No? Entonces me parece ahí muy interesante, ¿no? ¿no?, la amistad entre los diferentes, digamos, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso en el film, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención un detalle, ¿no? Por ejemplo, la banda, ¿no? Es como uno veía que había ahí, digamos, una heterogeneidad muy linda también, ¿no? No eran iguales. ¿No? Cómo ella se vincula, ¿no?, con, no sé, con unos chicos que uno los podía ver con un estilo, si quieren, más clásico o más... y había ahí un fluir y un diálogo, ¿no? Entonces me parece que está esa amistad o ese vínculo amistoso que pueda haber, digamos, eh, no con el igual, sino con el diferente. En última instancia habría que ubicar la diferencia más allá de las cuestiones imaginarias, ¿no? Eh, pero bueno, ese es un punto. Y el otro, que me parece que también en relación a la amistad, es que la amistad implica como una lengua que se inventa en común, ¿no?, con los amigos, ¿no? Esa amistad ligada a la lengua. Eh, y el último, uno de los últimos puntos que me interesa, que es a partir un poco también de escucharlo recién a Nicolás y lo que planteaba antes también Viviana, eh, es lo que la risa, digamos, y la poesía tienen en común. Digamos que tanto la risa, ¿no?, eh, la poesía, digamos, ¿no?, es la resonancia en el cuerpo. Digamos, ese vacío, ¿no?, que constituyen a partir de esa resonancia en el cuerpo, ¿no? Eh, Me gustó mucho esto que decía Nicolás de nos hacemos cargo del monstruo, ¿no? Que sería, bueno, cómo uno se hace cargo de esa diferencia, ¿no? En última instancia. ¿No? Con esa singularidad y con ese goce siempre otro, ¿no?, que nos habita. Eh, y lo último, que también es a partir de lo que dijo Nicolás al final, y fui recién a buscar Seminario de Lacan en AUN, que quizás se lo pueda pensar de esta forma, es que esto que, bueno, no sé si te han dicho o alguien que no está la sexualidad en la película, digamos, ¿no? Y yo comparto lo que dice Nicolás, efectivamente está, digamos, ¿no?, a lo largo. Y me hizo acordar, digamos, a una diferencia que hace Lacan entre la perversión polimorfa del macho y hacer el amor. Que hacer el amor es poesía, ¿no? Esa diferencia, ¿no?, que está en Seminario aún. No sé, que hay algo ahí también amoroso, me parece, en la película. Eh, bueno, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, se abrieron un montón de temas, un montón de temas. Abrimos a la conversación. A mí me gustó mucho, digamos, lo que dijo Nicolás y lo que dijo Juan, y me parece que van un poco en el mismo sentido, ¿no? Eh, Me parece que, bueno, sí, que la película es como una apuesta a la risa del otro.
y es una película, me gustó mucho lo que decías, Nicolás, como la forma de la película es híbrida, ¿no? No se sabe si es un documental o una ficción, no se sabe muy bien qué es. Y eso me parece que es muy, digamos, como muy honesto con lo que transmite la película, ¿no? Que la forma tenga esa cosa híbrida también. Y bueno, nada, y el tema de lo que traía Juan, de la amistad, de la fraternidad, la segregación, me parece que es todo un tema, ¿no? Y lo que rescata Juan también, que me parece muy interesante, cómo hacer, digamos, de la lucha política LGTBIQ, que no sea una cuestión de segregación, ¿no? Que tenga esa dimensión poética, que a veces parece que es un poco difícil, pero bueno, con esta película me parece que Nicolás lo logra. Ujú. Sí, sí, Bueno, totalmente. en principio eso, bueno, vemos si hay intervenciones, comentarios, preguntas. No sé si Nicolás, Juan quieren decir algo más, No, Vivi. yo solamente dos cositas. Gracias Ale y gracias Juan por los comentarios. Muy geniales ambos. Me quedé con dos cosas que dijo Juan. Una sobre lo monstruoso, que dijo que tenía una expectativa sobre cuándo aparecía lo monstruoso. Y yo vinculé lo monstruoso con lo que dijiste al final, que lo llamaste algo así como sexo macho polimorfo. La sexualidad pornográfica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como estamos todo el tiempo expectantes de esa irrupción. Claro. Y de la misma manera que la película creo que tiene una connotación erótica, sexual, afectiva desde el comienzo, lo monstruoso también aparece desde el primer momento. O sea, luego de la primera escena de presentación del personaje, que es como la instancia más, podríamos decir, documental de la película, eh, el plano luego de los títulos, cuando aparece, es una serie de monstruos de amigos en baile, son las mostras, ¿no? Como ella se define en sí misma. Lo monstruoso está desde el comienzo, está vivo, está siempre y está exaltado, ¿no? Hay como una especie de gesto ahí, ¿no? De exaltación en lo monstruoso. Vos lo llamabas lo no todo, ¿no? A lo híbrido, diría lo inclasificable, ¿no? Que la película es un poco eso también, es como... no se puede aprender nunca. Elda no se puede aprender más allá del momento en que está enunciándose. La película tampoco se puede aprender de todo. Bueno, ahí hubo como un esfuerzo, yo no lo llamaría ni intelectual porque lo estaría clasificando, pero digo, hay como un proceso de trabajo ahí para que el resultado, el producto pueda transmitir algo de esto que estamos como hablando. Y lo último, que me quedé también, en un momento hablaste creo que citaste a Lacan y hablaste del matriarcado, ¿no? De las sociedades matriarcales. Me acordé de una anécdota que no está en la película de una manera muy clara, pero creo que se puede llegar a evidenciar en la sintonía fina de la mirada, es que la familia de él, de la configuración de la familia, es una familia matriarcal. La madre, la abuela, la hermana, y el padre aparece solo en un momento y de espaldas, ¿no? El padre aparece de espaldas y Dios aparece en esa escena cuestionada, pero al mismo tiempo cercana de la iglesia, que coincido que probablemente sea la escena matriz, valga la redundancia, de la peli, ¿no? Como es esa escena donde se define un poco el tema y si un poco estabas como dando vueltas a ver por dónde iba la cosa, hay dos escenas que la definen. Una es, las dos las citaste, una es la escena quizás más documental de todas, que es el momento de la radio, donde dice, bueno, hoy soy Elda, pero también puedo ser Mensa, Chevení o Mirame, Ey, depende de cómo me siento, y lo dice desde un lugar gozoso, y eso es muy interesante, ¿no? Como lo que hablamos siempre de Diego, de Elda, del personaje, de cómo vive como esa verdad desde el gesto político de la risa.
y en el momento de la iglesia, ¿no? Son los dos momentos. Él siempre dice que su familia es una familia matriarcal, y Ajá, siempre mira. lo decía hasta como algo a lo que se tuvo que revelar en su vida, ¿no? O algo que lo atravesó en su historia. Bueno, nada, solo eso, unos comentarios antes de, de abrir. Gracias. ¿No? Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, pues estaba con algunos problemas técnicos. Bueno, en principio, agradecer a Juan y a Nicolás especialmente, porque nos permitió ver esta hermosa película tan luminosa, tan especial, tan singular. Siempre es un gusto volver a tener a Juan en nuestro ciclo, que es un amigo. Y, y en principio solo voy a tomar de lo que dijo Juan, quizá después tome alguna cosa más, esto que definió como una identidad no toda, ¿no? Me parece que fue su manera de leer el fluir, la hibridez, cómo no solo el personaje, sino cómo Nicolás hace esta película, pero además me parece que puede ser perfectamente una definición de la diferencia. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es la otredad? Y quizá una respuesta posible cada vez pueda ser una identidad no toda. Quizá retome alguna otra cosa de Juan más adelante, pero quiero agradecer a Nicolás especialmente, y en el primer encuentro, en la introducción que hice al ciclo, dije que teníamos algunas novedades, como suelo hacer, y conté algunas y dije que había otras que las iba a dejar como sorpresa. Una es una sorpresa no tan feliz, no lo dijeron Vivian y Alejandra, así que lo agrego en la introducción, y es que en el mes de octubre, este año vamos a hacer 5 encuentros y no 6. En el mes de octubre no tendremos el encuentro del viernes 10 por una serie de cuestiones que no cuajaron. Es un fin de largo, bueno, en fin, los invitados, la película, así que salteamos y nos vamos a reencontrar recién el 24, el viernes 24. Vamos a conversar sobre Las siamesas, un film de Paula Hernández, y van a estar como invitadas Moro Anguileri y Mónica Torres. Después, en todo caso, lo recuerdo al final, o lo recuerdan Vivi o Ale, pero una novedad que no dije aquella vez y que está hoy, es que no solemos invitar a que hable el director de la película. Y en este caso, no solo contamos con Nicolás, voy a contarles que entre los que están conectados a nuestra conversación está, ¿cómo llamarlo? Diego, Elda, Tona, eh, Che. Bueno, tenemos Eh, el lujo de que esté Diego, Elda o como quiera que lo llamemos hoy, aquí, que Vení. nos está fascinado y Hola. enamorado a todos en esta película, como le pasó a Nicolás cuando le hizo el casting. Ay, qué Bueno, ahora termino la idea y si querés te prendés en la conversación. ¿Sí? Dale. Bueno, yo solo quiero contar una cosita sobre qué nos enseña, me parece, esta peli, que como se habló, Elda, ¿te podés mutear? Porque me parece que hay un rebote. Dale, ahí está, gracias. Esta cuestión del género, porque uno podría suponer que si conversamos sobre este film, vamos a hablar de la cuestión del género. Y me parece que muy bien en los que ya se habló hasta ahora, la cosa se desplazó. No vamos a hablar de los géneros en el sentido habitual, puesto que la identidad que aparece más claramente, o la diferencia que aparece más claramente contada, enseñada, mostrada en el film,
es esa fluidez que, como muy bien dijo Juan, también está en el río, también está entre los amigos, también está... En la película, me parece que la película presenta algo muy interesante, que es si lo que marca tanto la identidad como la diferencia es la fluidez, que Elda o Diego vive de un modo tan único, tan luminoso, tan fuera de género, eh, como una identidad no toda, como decía Juan. ¿Cómo situar entonces la diferencia? ¿No? Me parece que el tema podría ser ese. Si estamos en la fluidez, ¿dónde localizamos la diferencia? Y me parece que la película es un poco un ensayo sobre eso, y estoy de acuerdo con Juan y con cómo lo retomó Nicolás. La escena en la iglesia a mí me parece que presenta un problema clave de la película, lo verbalizan ellos en esa conversación, incluso, ¿no? Cómo es que lo llevan al punto de cómo pensamos, ¿no? Nuestro pensamiento es binario, es sí o no, existe el destino, existe Dios, tenemos que responder si existe o no existe. Y ella, la amiga, le dice, y si a veces sí, a veces no, un poco sí, un poco no, si conviven contradictoriamente las veces en que un poco sí, un poco no, me parece que ahí hay algo eh, clave de lo que la película cuenta, no sé si estarán de acuerdo. Y, y por otro lado, bueno, me parece que eh, a mí también me fue difícil ubicar la monstruosidad, eh, porque la película es muy... la risa, la alegría, la luminosidad está muy presente, aunque a veces Zelda sufre un poco por amor. Eh, pero me gustó cómo Nicolás nos contó que para él la película contaba el vínculo entre la libertad y la diferencia. Me pareció un modo de presentar lo que nos cuenta, nos dice esta película de un modo sucinto y genial, poético también, si quieren. Inmediatamente habló de de reírse de lo monstruoso de cada uno, compartirlo, y quizá lo monstruoso está ahí, en el punto de encuentro entre la libertad y la diferencia. No sé si estarán de acuerdo o qué querrán decir sobre eso. Bueno, Nicolás, Elda, Juan y los demás que quieran sumarse a la conversación, invitados a comentar, preguntar. En todo caso, después vuelvo. Ahí, Vivi, levantaste la mano, ¿querés decir algo? Sí, bueno, em, difícil decir algo, ¿no? Con la presencia del director y el actor principal, digo, es difícil, ¿no? Es difícil atreverse. Me siento una atrevida, digo, ¿no? Diciendo, una irrespetuosa, les diría. Pero voy a decir algo que a mí me gustó mucho, que recién contaban y que tiene que ver también con lo que dijo Juan, y con lo que dijo Nicolás. Eh, ahora les digo lo que a mí me pasó, ¿no? Con escuchándolos y pensando en la película. Yo creo que la diferencia eh, la encontramos en la película en ese fluir gozoso que habla de la máxima mismidad, de la máxima singularidad en un sujeto, en una persona, en un ser, en como lo quieran llamar, en un ser hablante, en un cuerpo. Creo que ahí es donde nos encontramos con la diferencia absoluta, que es esa posibilidad de la mismidad, ¿no? Parecen palabras opuestas, pero en verdad la máxima diferencia es la máxima mismidad. Em,
Y pensaba también en esto que decías, Juan, respecto de lo poético. Yo creo que hay algo que incluso va más allá de la poesía, porque la poesía puede en algún punto caer en el sentido, digamos. Nosotros escuchamos poesía y la sonoridad nos va llevando a algún sentido, lo vamos buscando, ¿no? Algo de donde agarrarnos de alguna manera. Pero me parece que lo que logra la película es el fluir del decir. Creo que lo hipnótico en Diego, en Elda, es que en esa fluidez es un decir otro, porque es un decir al modo de lo que Lacan trabaja en Joyce, que es ese gozar de las palabras. De hecho, es muy lindo un texto donde que cuenta que Nora le pedía a Joyce que por favor deje de escribir para que deje de reírse, porque no la dejaba dormir. Él escribía toda la noche, eso está en un texto de Philippe Solers, que le decía a Nora, le decía, Jim, por favor, deja de escribir o deja de reír. Ese tratamiento de las palabras o lo que encontramos en el Finnegan's Wake, donde no entendemos nada, donde no nos queda otra que fluir en un decir que ni siquiera es poético, es un río de palabras, ¿no? Y creo que hay algo de eso que tiene que ver sobre todo para mí en la película con la música, el canto, el baile, las ropas, es todo eso que te lleva, sí, por el río, ¿no? Y a la vez me encantó, Nicolás, lo que dijiste del personaje del botero, me impactó, porque a mí en la película es un personaje que me impactó mucho, este, la seriedad. La seriedad de ese personaje me tocó. Dije, ah, ¿qué pasó acá? ¿No? Cómo aparece, mira, primero pensé que era un varón, después la miré, era una mujer, dije, ¿qué es esto? Y la seriedad, ¿no? Creo que hay algo muy serio en ese goce y en esa diferencia fundamental. Bueno, Sí, Jaime, ¿vos querés decir algo? Que vi que levantabas una mano. No. Una cosita nada Y, más agrego, perdón, sí, dale, Juan. no, que en relación a la diferencia, eh, yo creo que muestra el film lo que implica encarnar la diferencia también, y la propia diferencia, digamos, ¿no? Porque creo que ahí está, de mi punto de vista, la diferencia, en esa encarnación de la diferencia, esa diferencia que tiende a rechazarse, que generalmente se rechaza, de la que no se quiere saber, de esa propia diferencia, ¿no? Me parece que hay ahí, yo ubicaría en ese punto también una dimensión, la dimensión más interesante, ¿no? De la diferencia. A Sí, mí yo pensaba, también me... perdón, perdón que no levanté la mano, no, seguí, Ale. Yo digo una cosita cortita que ya te lo dije en otra oportunidad y creo que también salió acá en la conversación, que es la cuestión del título. A mí siempre me llamó la atención ese título, la de los monstruos, ¿no? Eh, y me parece, en algún momento yo lo entendí, digamos, más por el lado de, casi como lo dice Susie Shock, ¿no? Yo el monstruo, digo, esa reivindicación. Pero digo, ahora que vi la película por segunda vez, también me pregunté dónde estaban los monstruos. Y un poco es lo que dice Juan, ¿no? Es ahí donde está la diferencia de cada uno. Eso que es monstruoso para cada uno, digamos, ¿no? Y me pareció digo, refleja todo el tiempo está eso. Me parece que es una, ¿cómo decirlo? Como una interpelación a cada uno en ese punto. Y me parece muy interesante que, digamos, lo que tracciona la travesía, ¿no? Por esos paisajes maravillosos entrerrianos, sea el personaje de alguien que se llama
más allá de la cuestión política, de alguien que se llama La Muda, ¿no? Eso me parece un detalle interesante. Alguien que no dice nada, pero tracciona, ¿no? Bueno, dale, Nicolás, Muda vos querías también decir es el algo. cambio, ¿no? Es algo que muda, Bien. la muda. Claro, el mute. Nicolás, Este, el logo del título de la película es igual que el logo de la tipografía escrita en el tambor de Elda y los detonantes, ¿no? Es no, de es el de los monstruos. Es el, Sí, pero en última instancia, el nombre de la el banda. nombre, el nombre de la banda es el de los monstruos. La respuesta es simple. ¿Por qué se llama el de los monstruos? Porque es el nombre de la banda. Entonces, ahí podemos reducirlo a algo mucho más simple. Este, sí, me encantó eso de que dijiste, no sé quién lo dijo, si Juan o Alec, de la expectativa con lo monstruoso, ¿no? Me parece que volvemos una y otra vez a eso, porque me parece que hay algo ahí que habilita la fantasía, ¿no? El fantasma, diríamos, en términos más lacanianos, ¿no? Como todo el tiempo nos habilita a eso, ¿no? El vacío nos habilita el fantasma, ¿no? Sería como el agujero, decías vos, en términos más psicoanalíticos. El agujero, el vacío, la dimensión de la tragedia, habilita la fantasía. Y me parece que ahí la película sí gana dimensión poética, porque el devenir incluso de lo no binario, el vacío de ese ser y no ser, el vacío de puedo estar vivo y muerto simultáneamente, bueno, habilita el fantasma, habilita la fantasía. Habilita algo que no tiene una dimensión psíquica, ¿no? Es algo que se puede tal vez generar desde una experiencia física, trascendental, pero al mismo tiempo si nos detenemos en un momento, hay algo de suspensión que sucede, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Cuando uno dice, bueno, puede ser, ¿no? Es como habilitar el por qué no, esa duda más cartesiana, existencial. Nada, eso, solo como a modo reflexivo a partir de lo que decías, y me gustó mucho la anécdota de Joyce y la risa, ¿no? Porque también habla ahí de- del goce en última instancia, ¿no? Como experiencia. Me río y pienso, ¿no? Mientras me río. Puedo ensayar mientras me río. La risa y la dimensión de la risa como una dimensión creativa también, ¿no? Incluso potente de sentido. Eh, bueno, eso. Lo dejo. Bueno, ahí Mariana, No, no no, sé por dónde andás, no te ve. Ah, ahí te ve. es que no Bueno, encuentro la vos que, manito. sí, ya sé, pero hace rato que estás haciendo señas. A ver si- Dale. Después vamos a Mari y a Silvia. Bueno, la verdad que tenerlos a ambos acá, yo sí voy a hacer groupie y voy a celebrar y voy a festejar tenerlos, así que voy a hablar como alguien que vio dos veces esa película y quisiera tener un Elda Diego en la mesa de luz siempre, porque hay algo de la alegría que se te escapa, se te fuga siempre, como un chico chica Moura también, ¿no? Chico virus. Yo me encontré con lo monstruoso en mí al principio de la película, no lo encontré en la película. Lo encontré en mí cuando al principio, Nicolás, no tomaste el camino lascivo u obsceno, o si vos querés esa dimensión política reivindicatoria, crispada, eh, ¿no? De reivindicación, sino que fuiste por otro lado. Y a mí el monstruo se me presentó cuando Diego Elda sale de ese primer hermoso recital, ¿no? Se clava la mochila y se va caminando y hay dos hombres en un auto y
y lo invitan a subir. Y ahí me apareció a mí mi monstruo, que fue el miedo de ¿para dónde va esto? ¿Qué puede pasar? Y, y Diego Elda se toma su tiempo, ¿no? Se la piensa como, sí, no, gracias, no, sigo. Y ahí él empieza un trayecto que caminando hasta su casa, ¿no? Donde primero está con esa vestimenta hermosa y esa cola que después desaparece y se convierte en una colita y empieza a transformar su cuerpo y se va a comer un chori, ¿no? Y ahí algo se empieza a suavizar y ahí se me empieza a aplacar el monstruo de que esa claridad cuando llega a la casa no, pareciera ser que no va a suceder. Para mí, pareciera ser que no va a suceder. Pero además nos van introduciendo con la música, con la luz, con el color en un tiempo que empezó a ser cálido y seguro. Es raro decir esto de una película, ¿no? En un tiempo cálido y seguro. Fue como vivir en el mismo pueblo, en el mismo barrio, ¿no? Son esos vecinos lindos, esos que te cuenta el vecino del otro vecino, simples, buenos, ¿no? Simple con la simpleza o la decisión o como modo de presentarse, que fundamentalmente es lo que vos llamás la raíz, ¿no? Que las pelis nacen desde algún lugar. eh, la raíz de esto para mí es que se transitó esta película sin sufrimiento. Y eso es muy impactante. Eh, y hay en este, bueno, en este fluir, ya mis compañeros dijeron bastante de eso, ¿no? Pero digo que lo monstruoso que se pone ahí en juego a partir de la risa, ¿no? Cuando Diego Elda dice, le dice a su gato, venga con papá, y piensa, y dice, bueno, y venga con mamá, ¿no? Con una tranquilidad, y venga con papá, y venga con mamá. Y todo eso es simple y es cálido y te hace estar ahí. Y esa amistad, estás caminando con ellos, estás subiendo a ese bote, estás viendo, estás al lado prendiendo una vela, eh, lo ves a él eh, pidiendo algo, con esa sonrisa y siempre jugando en la iglesia, en eso. Me parece que ambos, vos Nicolás, en una nota que haces después, y Diego Elda también lo dicen, algo de la época ahí, con la época que estamos viviendo y lo político, ¿no? Está bien, lo dicen en un momento, pero eso queda en la película absolutamente por fuera, ¿no? Es siempre una celebración. Bueno, eso fue. Quizás podría pensarse, se me ocurre esto ahora con lo que decís, Marian, quizás podría pensarse que el verdadero acto político de la película es esa, la celebración, La ¿no? celebración, sí, sí, y, sí, para mí sí. Bueno, Gracias. Mari, Me encantó la película, la encontré hermosa y me dio envidia la vida de esos amigues que recorrían el mundo juntos, como que pensaba, quiero eso, pero ahora que lo estaba pensando, creo que alguna vez lo tuve en mi adolescencia, pero no era suficiente porque quería más. Y acá en la película era como que estaba bien, como que había satisfacción y había un deseo movilizado de vamos a buscar el lugar donde está la mudita, vamos, y todos apañaban. Es como, no sé, como que lo pensé en la adolescencia, lo pensé en como cuando estamos de vacaciones, como eso de lo queremos, lo hacemos, como esa posibilidad de hacer, de dejarnos llevar por el deseo, de permitirnos
y en colectivo. No se trata solamente de una persona, sino como de apañarse, todos en conjunto. Y ojo, igual había uno que no fue, pero después aparecía también en las escenas, entonces uno podía no estar de repente, después estar, como el sentido de comunidad, que en las ciudades estamos como tan lejos de eso. Eso me pareció hermoso, y siento como que la película nos muestra como eso del el deseo en movimiento constantemente, y la simpleza con la naturaleza, de estar con alguien con una cerveza compartiendo, de cosas muy simples también, la escena con el gato, como esas cosas, incluso el tender la ropa, que estaba como en el principio de la película, como algo tan cotidiano, puede ser algo tan hermoso, el estar con la abuela al lado, y a lo mejor no se puede tener mucho diálogo con esa abuela, pero es estar, es acompañarse, es el vivir. Y creo que a lo mejor pudiese tener que ver con lo que Nicolás nos contaba, de lo que venía saliendo de su vida, que a lo mejor esto puede haber sido una conexión como con el disfrutar de esas cosas simples que a veces uno lo piensa en momentos más decisivos de la vida, como que empieza uno a conectar frente a esos quiebres. Eso. Bueno, gracias, Mari. Silvia, Hermoso. sí. Bueno, gracias por la película. Es preciosa y me detengo en dos escenas. Una para decir que me parece que Elda, digo, con su amor va tejiendo las diferencias. Y entonces es un poco lo que dice Marian, ¿no? Hay algo que se deja fluir y eh, que te arrolla de una buena manera. Pienso en la escena con la abuela, tomando mate con la abuela. Él era todo lo que la abuela no quería en un principio, y está ahí en esa escena amorosa, y mostrando en acto como, bueno, con las diferencias se puede tejer, se puede hacer, se puede construir, se puede amar. Y la otra es la de la iglesia, ¿no? Que dos quedaron afuera, no se le atrevieron, y dos entraron. Y ahí se me ocurre nombrarlo como un respetuoso sacrilegio, ¿no? Cuando entran allí. Y ahí lo pongo en sintonía con la poesía, ¿no? Con este hacer de la poesía que violenta las palabras. Entonces, de alguna manera hay ahí como una violencia respetuosa que pone de manifiesto el misterio de lo que allí habita, ¿no? No en tanto creyente, sino que pone a revolver todo eso bailando, haciéndolo vivo. Y bueno, me gustaría escuchar a Elda. Hilda, ¿querés decir algo? Bueno, primero estoy muy emocionado, emocionada, emocionade, ya no sé ni cómo llamarme, pero un poco me encanta jugar a eso. Muchísimas gracias por la invitación, por la propuesta, gracias por las palabras de todos y todas. Me siento, estoy llorando de hecho en este momento, me siento muy emocionado. Eh, Creo que coincido con todo lo que están diciendo. Creo que el único camino para transitar las diferencias es el respeto y el amor, ¿no? Eh, que yo me hago foco en esto último que estabas comentando vos, con esta abuela que no me aceptaba, pero que me quería, con esta abuela que me amaba, pero que no me podía ver de pollera. Eh, mi abuela falleció, nosotros hicimos las tomas para la peli y un año después mi abuela fallece.
Para mí siempre es muy emocionante ver la peli una vez más porque vuelvo a encontrarme con esa escena y con mi abuela que ya no está. Eh, y creo que había como un acuerdo tácito con ella, con respecto a esto de la impronta con mi ropa y la impronta en el cómo yo me llamaba. Siempre había alguna crítica con el pelo largo. eh, y en algún momento encontré un equilibrio con, bueno, a ver, para poder convivir con esta mujer, para poder seguir formando parte de la familia de esta mujer, hay ciertas cosas que voy a tener que rescindir, ¿no? Entonces, eh, como muy pillamente o muy inteligentemente, fui encontrando un equilibrio que me permitió darme a conocer a mi abuela, o sea, mostrar un poco de quién era, pero de una manera blanda y sutil que le permitiera a ella ir de a poco conociéndome, ir de a poco, no sé si aceptar es la palabra, pero sí reconocer que en su linaje había este monstruo que no tiene definición por ahora. En este momento de mi vida, en estos últimos años, en estos últimos años en que transcurrir, eh, estuve mucho tiempo con la balanza energética mucho más llevada hacia lo femenino. De hecho, casi todo lo público que hago siempre lo hago desde una impronta muy femenina, eh, con mucho maquillaje. Hasta hace poco tenía pelo bastante más largo, eh, y el vestuario siempre es muy femenino. Y me empezó a pasar hace más o menos un año y medio que empecé a sentir la necesidad no sé si volcar la balanza hacia el lado opuesto, pero sí de darle espacio en el cuerpo a Diego, que hacía muchísimo tiempo que no estaba tomando la palabra en el cuerpo. Y en este momento justamente estoy en una transición que pensé que me iba a ser muy fluida y que pensé que iba a ser muy simpática y muy divertida, y la verdad es que me está conflictuando de alguna forma, eh, pero creo que es súper enriquecedor porque todas las crisis siempre traen algo positivo. Eh, y bueno, y ahora estoy con el pelo corto y ahora estoy más varoncito y demás, y muchas veces me conflictúa mucho eso, o sea, tengo un círculo de personas que se acostumbró a cierta imagen, eh, y a veces aparezco con esta impronta más de varón y un poco choquea. A mí me choquea un poco a veces verme en el espejo, pero estoy como tratando de vivirlo de una forma lo más apacible posible. Eh, y creo que de eso se trata, ¿no? La idea del género fluido y la idea de poder eh, coquetear con estas dos expresiones de una energía que al fin y al cabo termina siendo la misma, que es una pulsión de vida y que es una pulsión de amor. Eh, Hace poco me di cuenta que mucho tiempo estuve muy peleado con lo binario, con esto de lo masculino y lo femenino. Entonces, cuando encontré esta idea de lo no binario y cuando esta idea del género fluido, entré de cabeza y dije, listo, sí, soy esto, me encanta, género fluido, vamos para allá. Eh, pero la verdad es que ahora, habiendo transitado estos años con esta decisión política, ¿no? De esta expresión de ser, me doy cuenta que mi cabeza sigue siendo muy binaria, y sigue muy atada al binarismo, sigue muy atada a un ideal estético y canónico de belleza femenina y a un ideal de belleza masculina. Eh, y digo belleza y digo también formas de ser y accionares energéticos en cuanto a, digo, ¿no? Lo femenino tiene ciertas características, la energía femenina tiene ciertas características que todos podemos nombrar, la energía masculina tiene ciertas características que todos podemos nombrar. Eh, y bueno, y estar en el medio es un privilegio que me permito dar, porque la verdad es que soy un privilegiado, tengo un contexto social que me lo permite, eh, y tiene un montón de pros, pero tiene cosas que son un poco picantes a veces, y ahora las estoy transitando, y me encanta eso. Muchísimas gracias por todo lo que han dicho. Muy bueno. Muy valiente también lo tuyo, me parece. Bueno, no sé si Nicolás, Juan, ¿quieren decir algo?
Juan, No, te cedo la... Ahí no, está. yo la verdad que estoy encantado con esta conversación que se fue armando. Me parece que quedan un montón de cosas para seguir pensando y me gustó mucho cómo planteó Mariana la cuestión de los monstruos, digamos, ¿no? Sobre todo esos propios monstruos. Me parece que esa es el punto donde la peli, ¿no? No se interpreta a nosotros, se interpreta al espectador, ¿no? Me parece ese punto. Me parece muy interesante, bueno, y muchísimas otras cosas. Sí, yo estoy encantado con la conversación y con, bueno, haber conocido la peli y haberlos conocido a ustedes. Y la verdad que Elda, muchas gracias por nada, tu interpretación y, bueno, todo esto que has traído acá también. Creo que después de escucharte, Diego, Elda, se me vuelve más, como mucho más potente esa primera escena que me metió en mis propios monstruos, porque vos mismo lo decís cuando hablabas de la balanza, ¿no? Un rato aquí, un rato allá, el medio, ¿no? Pero me parece que ahí das también en el blanco que para mí tiene esa pequeña escena que es de microsegundos, cuando vos tardás en responder, ¿no? Que uno, te llevamos y no fue ni un sí rápido ni un no rápido. Hubo ahí un entre que me parece que ahora, después de que te escucho decirlo, le da como mucha más potencia al impacto que me produjo ese escena. A mí me produjo mucho miedo. A mí me produjo mucho miedo que te lleven y te hagan algo, digamos, mi monstruo era ese, el fantasma era ese, que te lleven y te hagan algo. Eh, pero en esos puntos suspensivos, en esos segundos, ¿no? Donde aparte hiciste como un gesto, la pensaste, no, gracias, y te vas, me cerrás como mucho más la escena. Y después decirte que que tenés una voz hermosa y que escribís unas canciones del carajo, además, tremendo. ¿Qué lugar tiene la música en tu vida? Porque bueno, la película, los temas son tuyos. Los temas en realidad se compusieron de forma colectiva. Yo tenía un par de canciones escritas, pero nosotros para la película terminamos escribiendo canciones ya con una línea y un propósito definido. Eh, y fue un laburo muy colectivo. Habían algunos textos que sí eran míos, pero pudimos terminar de darle forma en grupo y eso fue muy hermoso. Eh, y bueno, y la música tiene un lugar importantísimo en mi vida. Yo soy docente de canto y de instrumentos, entonces estoy 24/7 escuchando música. Y también hago shows. Ahora estoy viviendo en Capital, entonces, de hecho, ahora el 15 de octubre tengo una fecha. Vayan a Casa Brandon, va a estar buenísimo. Eh, y tengo como una relación muy rara con la música. Va, no sé si es rara, creo que a todos los músicos que trabajamos esto un poco nos pasa. Paso muchas veces por muchos periodos de tiempo donde me cuesta mucho encontrar el goce en la música. Como es mi trabajo y es mi oficio, sé resolverlo de manera muy eficiente, pero tengo mis periodos de bloqueo musical, de bloqueo creativo y de no querer escuchar música directamente. Como trabajo casi todo el día con música, cuando estoy solo y cuando tengo el tiempo para disfrutar conscientemente de la música, muchas veces elijo el silencio. Eh, pero bueno, es como una forma de equilibrar también, ¿no? Gracias. Bueno, no voy Bueno, a ya tienen leer planes a para los... el 15. ¿Cómo? ¿Cómo, No, Elda? digo que ya tienen planes para el 15, digo, Ah, el sí, hay 15 que ir a Casa Claro, Brando escucharlo. para ir Casa a Brandon. la Elda. Bueno, Anuénselo. me parece que Diego, o como quiera que lo llamemos, muestra con su valentía en lo que nos cuenta también de de su intimidad, de lo que le pasa, esa
mixtura, esa trabazón que presentaba Nicolás para la película entre la libertad y la diferencia. Cómo hacer convivir la libertad y la diferencia, cuando siempre se va como para, hay que definirla, hay que llevarla para algún lugar seguro, ¿no? Me parece que, bueno, lo que le dijo Alejandra, muy valiente, muchas gracias. Sí, me gustó mucho lo que contabas de tu abuela, eh, esa forma sutil de no enrostrarle, digamos, la diferencia que a ella no, no le gustaba nada, ¿no? De hacer, digo, ese saber hacer, de no confrontar, ¿no? De ir de a poquito sutilmente, me pareció muy, muy lindo. Perdón, no, solamente una cosita quería decir con respecto a eso. Eh, y es, no sé si creo que ya se dijo, pero bueno, me volvió a resonar la idea del respeto, ¿no? El respeto en la diferencia o el respeto por la diferencia, ¿no? En tiempos donde la violencia simbólica está en la orden del día y la clausura del otro y la cancelación a través de la palabra y vivimos en un mundo tan binario y tan complejo en ese sentido, que asimilarse diferente y monstruoso y al mismo tiempo respetar que el otro tal vez no está eh, del todo preparado para aceptar eso monstruoso y diferente, por más que eso monstruoso sea algo, un gesto amoroso, ¿no? Porque puede llegar a serlo también, pero es diferente. Eh, Me parece que tiene que ver un poco también con algo de, creo que no nombramos, que tiene que ver con la amistad también y con el vínculo amistoso, que es la empatía, ¿no? Como hay algo que subyace ahí en ese grupo humano que fluye, y que básicamente es muy empático, ¿no? Y es un poco el trabajo que nos debemos, ¿no? En la escucha, en esa distancia necesaria, que a veces producto de la vida moderna hemos ido perdiendo. Y hay un punto, quizás, que, con esto que decías, ¿no? Y que también está en esto que contás en relación a la abuela, ¿no? Enda, digo, es que el otro no goza como yo, Mm. ¿no? Aceptar ese punto, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Sí, y la capacidad también de Diego de entender eso y no ir a irrumpir en el otro con un gesto Claro, violento, ¿no? No ir claro, vestido de mujer y a bailarle en la confrontar. cara, sino Claro, bueno, claro. va, se Es siente y como, le ceba un mate. totalmente, es ubicar eso, ¿no? Ubicar eso que, bueno, que goza de otra manera, ¿no? Que no goza como yo, ¿no? Esa diferencia me parece. Porque aceptar Sí, esa diferencia es la diferencia del otro también, ¿no? Mm. La propia en los diferencia es la términos diferencia del que, otro. en los Perdón, términos que vos traías, Juan, sí, Gaby, ahora te dijo, en los términos que vos traías, me parece que es no hacer fraternidad con el otro, Exactamente. ¿no? Sí, sí. exactamente. Bueno, Gaby. Sí, sí, iba en ese sentido. Pensaba también en relación a esto que está diciendo Juan, que el otro, la diferencia es el otro que hay en mí. Y ese es el monstruo, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia y eso es de lo que goza el otro y que, ¿no? Al mismo tiempo es lo que produce no, no, lo pensaba en función de lo que decía Mariana también, ¿no? Que cómo resonaba en cada uno el monstruo que hay en uno mismo, que es el otro de uno. Ujú. Pensaba en Mm. eso. Bueno, Vivi, ¿vos querés agregar algo? Sí, agrego una cosita chiquita bueno, que es bien clínica también, ¿no? Y es que los monstruos aparecen en la infancia, pero aparecen naturalizados. Hace poquito escuchaba una niña que decía, no te preocupes, son monstruos, ¿no? Digo, después nos asustamos de eso y a veces
nos olvidamos bueno, hay quienes olvidan de localizar a los verdaderos monstruos, digo, ¿no? Digo, es son de otra dimensión, pero que existen. Pero digo, de los que estamos hablando, creo que es interesante que aparecen en la infancia. Sí, pero acá son monstruos que se ríen, ¿no? Y sí, pueden Que reírse o no, saben, pero que saben reírse en uno de la diferencia, ¿no? Que hay en... Eso es lo que me gusta y me parece que es lo que mantiene el tono alegre de todo el film. Muchas gracias La también, alegría, amigo hermoso. la alegría y la risa puede ser un modo de respetar y aceptar la diferencia, de tejer, como decía Silvia, la diferencia, tanto en tomar mate en silencio con la abuela, un poco más adesentado en la vestimenta, en silencio, como al cantar súper producida o al bailar en una iglesia después de haber dicho tenemos que definir el sí y el no en nuestros pensamientos binarios. Me parece que hay algo, bueno, y en Nicolás al filmarlo, ¿no? Al contarlo esto. Me parece que hay algo de respetar con mucha alegría la diferencia en esta transmisión poética de la valentía de Elda. Sí, a mí me pareció muy interesante lo que traía Nicolás, es abrir otro tema, no me parece que dé la noche para eso, pero me pareció interesante esto que decías del lugar del director como ni demasiado cerca ni demasiado lejos, ¿no? Como nosotros diríamos como una cosa íntima ahí, ¿no? Pero bueno, nada, para otro momento. Mari, ¿querés decir algo? Sí, estaba pensando en esta idea de respetar la diferencia nuevamente en la escena con la abuela. A veces nos enfrascamos con pelear y con ver el fascismo en el que está al lado, en la abuela, en el vecino, y finalmente es un dispositivo que es mucho más que eso, pero es algo mucho más grande, es un sistema y es a eso lo que tenemos que ir, al empresario, a los grandes, no a eso que está reflejado en la abuela, sino que ahí aprender a convivir con la diferencia, viendo dónde está realmente el enemigo, que generalmente no está tan al lado. Bueno, 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 no sé si no alguien sé. quiere agregar algo más. No, Sí. recordá cuando nos encontramos de vuelta. El 24, ¿no? De 24 de octubre. octubre. 24 de Nos octubre con salteamos. Loro Angelelli y Mónica Torres. Gracias, Muy bien. Nicolás. Gracias, Sí, Juan. Gracias, muchas Elda. gracias. Gracias, muchísimas Gracias, Elda, por estar aquí. hermoso. Gracias. Gracias a todos. Gracias, placer. Juan, Muchas Nicolás, gracias, Elda, gracias a todos. Gracias, Elda. Precioso, Muy buena, ¿eh? gracias. Y gracias por la organización de este encuentro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un placer, realmente. Gracias, Diego. Ahí se fue.